Un saludo muy especial para todos. Soy Mayra Alejandra Pulgarín Rodríguez, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Matanzas, Cuba. En este momento me desempeño como líder de investigación de la Facultad de Educación Virtual a Distancia Uniminuto. También soy miembro de la Red Internacional de Investigadores en Lenguas, Literatura y Educación. También hago parte del cuerpo académico Paradigmas Educativos y la Enseñanza de las Lenguas. Y también soy miembro de la Cátedra de Lectura y Escritura de la Universidad de Matanzas. El día de hoy voy a compartir con ustedes la conferencia titulada Reflexiones en torno al desarrollo de la alfabetización académica en la universidad. Es indispensable conversar en torno a los procesos que se vienen desarrollando en el contexto académico universitario, dado que la universidad busca de manera permanente formar profesionales que puedan responder a las necesidades del entorno social. A partir de aquí, entonces, se expresa esta necesidad en los planes de formación de las instituciones de educación superior, desde la génesis de los programas, donde se busca que de manera explícita se puedan desarrollar competencias que hagan a los profesionales idóneos para desenvolverse en el contexto social. De allí entonces subyacen múltiples labores que se consolidan en ese compendio de acciones que van encaminadas a la formación de un sujeto socialmente, un sujeto político que sea racional y que además debe volcar la mirada a esa realidad del entorno. Por lo cual se hace necesario hablar de un sinfín de competencias académicas que se deben desarrollar en este contexto. Es así como se habla de la alfabetización académica y desde entonces y desde allí, desde esa mirada, se concibe que leer y escribir en entornos académicos requiere el desarrollo de unas competencias específicas que a partir de un enfoque en el procesamiento de la información desde diferentes aristas, como lo plantea Angelina Romeu en el enfoque sociocultural, se adopten estrategias de información a partir de la lectura y comprensión de textos desde orden sintáctico, semántico y pragmático, y que se busca que se aborde la lectura y la escritura como una práctica sociocultural. Entonces, desde hace más de una década se empieza a introducir el concepto de alfabetización académica inicialmente por Paula Carlino en el 2013, donde definen la alfabetización académica como esos enfoques en los procesos de lectura y de escritura que son contextualizados y desde los cuales empieza a hacer la construcción de conocimiento con una función social que trasciende esos límites lingüísticos. Lo mismo en esa línea, Sánchez Upegui soporta la concepción de la alfabetización académica como parte que se sitúa en el contexto y donde los estudiantes pueden construir el conocimiento. Así pues, en la universidad, en diferentes universidades, se viene estudiando el asunto y para este caso hablaremos alrededor de un proceso investigativo que se ha llevado en torno a la Universidad Minuto de Dios en la sede de Bello de Colombia, donde se ha pretendido indagar alrededor de esas prácticas de lectura y escritura y cuáles han sido las concepciones más particulares o más predominantes en los espacios académicos de formación en las diferentes áreas. Entonces hemos hecho un ejercicio importante de interpretación de cuáles son las prácticas de lectura y escritura situadas
en las diferentes disciplinas del conocimiento, en programas como licenciatura en educación infantil, contaduría pública, administración financiera, licenciatura en humanidades y lengua castellana y licenciatura en educación física y recreación y deporte. El ejercicio que se ha hecho fundamentalmente es explorar por cuáles son esas estrategias puntuales que se utilizan para comprender los diferentes textos y para gestionar el conocimiento desde ese enfoque de construcción, desde la perspectiva de innovación social. En ese orden de ideas, se trae a colación un asunto muy importante y es que la facultad tiene una característica y es el asunto de la virtualidad. Los programas que allí funcionan en esa facultad son programas servidos a partir de la modalidad tradicional virtual distancia, donde se ha hecho necesario que la formación sea híbrida a través de acompañamientos tutoriales, pero también por la mediación tecnológica. Así pues, entonces estamos a la vanguardia de este sistema que nos está imponiendo la sociedad, en donde debemos utilizar la mediación tecnológica como recurso que va a favorecer la construcción del conocimiento y se circunscribe con las herramientas tecnológicas. Desde entonces es pensar que leer y escribir en la universidad son esos procesos de alta complejidad que ocurren en las actividades académicas, por supuesto en las actividades investigativas que desarrollan los estudiantes y en su entorno laboral, ¿cierto? En la educación superior. Esto supone pues un ejercicio intelectual de recepción, una alta lectura en la que se involucran elementos semánticos, sintácticos y pragmáticos, así como lo sustenta Romeu, de esos significados que se expresan en diferentes tipologías textuales. De allí la necesidad de indagar por cuáles son las tipologías que se utilizan en el contexto académico para que el estudiante desarrolle esas capacidades interpretativas de composición y de producción de significado a partir de lo que leen. Entonces, la lectura y la escritura en el contexto de la educación superior alcanzan una mayor pertinencia, ¿cierto? Porque son prácticas sociales situadas en las que se busca hacer la difusión de la ciencia mediado por el influjo tecnológico, que son los que median en ese proceso de construcción de conocimiento y en donde se refinan esas habilidades cognitivas y metacognitivas cuando se empieza a procesar la información y a comprenderla mediante diferentes canales. Y pues entonces los estudiantes se enfrentan de manera personal cuando leen un texto donde buscan indagar o explorar o escudriñar acerca de los significados que les provee el texto mediante una lectura que sea inteligente, que sea creativa y mediante un ejercicio escritural que se puede bien situar como producto de haber comprendido el texto o como un ejercicio de significación de esos discursos. Con ello entonces se busca que la producción de esos significados sea eficiente y que tengan una orientación didáctica que también favorezcan los aprendizajes en los que se involucran diferentes herramientas, diferentes estrategias, de acuerdo con las finalidades de la lectura y la escritura en este nivel. Así pues, estos procesos complejos van entretejiendo ese consumo y ese procesamiento de la información que hace que durante el uso de este conocimiento el estudiante pueda interactuar con textos en diversos formatos y en diversas plataformas. Y esto genera que el estudiante haga una devolución creativa y con sentido que lo pueda manifestar a través de sus vivencias, a través de la reflexividad, a través de la puesta en común y de la solución de problemas, que finalmente es lo que se busca, ¿cierto? Que en la vida cotidiana una persona
que desarrolla estos procesos mentales superiores sea capaz de transformar, ¿cierto? Y de llevar o extrapolar estos aprendizajes a su vida, a veces para enfrentar el desarrollo de pues, esos retos. Entonces, hablando de ese concepto de alfabetización académica, práctica al ser humano a lo largo de su vida, participaciones en el ámbito académico, puesto que si bien empezamos a comprender la necesidad de desarrollar las habilidades de lectura y escritura, pero todavía persisten múltiples dificultades porque todavía la interpretación o la concepción de los procesos de lectura es netamente utilitarista. Es con el paso del tiempo que hemos venido comprendiendo que la alfabetización académica es esa cultura discursiva de las disciplinas en las que debe vincularse el estudiante, debe imbuirse el estudiante con el fin de generar actividades de producción y de análisis para aprender en la universidad. Así pues, entonces se hace necesario que se pueda considerar que hay múltiples maneras de comprender, ¿cierto? Que la comprensión de textos es el primer objetivo de la alfabetización académica y está muy relacionada con la producción de textos por esa interrelación entre esos dos procesos que posibilitan una construcción del saber. Entonces, en ese influjo tecnológico también encontramos esta brecha grande de la que nosotros en las universidades todavía localizamos esas dificultades de los estudiantes y se busca que se generen procesos de transformación de pensamiento en la manera en cómo abordamos los textos, por lo cual los estudiantes deben adaptarse a esa cultura literaria universitaria donde leer sea el eje transversal que le permita acceder al conocimiento. Así pues, entonces tenemos unos desafíos en el nuevo siglo y es instaurar la lectura como práctica cultural, trascender ese proceso utilitario de la alfabetización, ¿cierto? Y generar alternativas didácticas para poder abordar esas limitaciones de los estudiantes. Entonces, de ese modo, el concepto se ha venido transformando con el paso del tiempo y la alfabetización académica busca entonces un propósito y es la comprensión y la producción de géneros académicos para la consolidación o la gestión del conocimiento, lo que hace que sea indispensable en esa cultura académica. Así pues, se hace indispensable dialogar acerca de cuál es la dinámica del discurso académico o cuál es el lugar que ocupa el discurso académico en los procesos de comprensión. Entonces, los estudiantes que van a egresar de los programas universitarios deben validar sus aprendizajes en las pruebas que son estandarizadas, ¿cierto? En pruebas que son estandarizadas propias de su disciplina. Sin embargo, estas pruebas contienen unos componentes básicos que son lectura crítica y razonamiento lógico, donde ellos deben dar cuenta de esas habilidades básicas para poderse desenvolver en el contexto. Esto ha mostrado las múltiples dificultades que aún presentan los estudiantes y ahí es donde nos hemos podido dar cuenta de la necesidad de revisar qué está sucediendo al interior de la universidad con el abordaje de los procesos de lectura y escritura. Entonces, a nivel interno, se hace necesario revisar que el desarrollo que estén llevando a cabo los estudiantes en los programas universitarios esté dirigido a cualificar
esas competencias discursivas para que exista un mayor dominio del contexto social en donde se utiliza la política, prácticas discursivas situadas, acciones sociales globales son abordadas por los estudiantes, locales, definición de tiempos, de plazo. Entonces, hay autores que definen el discurso académico como ese enunciado coherente, portador de un significado, que produce un determinado contexto comunicativo, como una determinada intención y una finalidad, para lo cual el emisor selecciona los medios comunicativos funcionales. Este universo de experiencias y vivencias y significados adquiere sentido en esa situación social de desarrollo de los individuos y en los contextos en los que se expresan. Parodi también afirma que el discurso académico es un hipónimo del discurso especializado, por lo cual todos los estudiantes deberían tener un nivel elevado en la apropiación del discurso académico, porque eso es un continuo de los textos que va desde unos que son altamente especializados hasta otros que son de orden netamente divulgativo y que son generalizables para el uso de las personas o del discurso común. Entonces, el lector en la universidad debe apropiar el discurso especializado, entendido como una parte que es un conjunto de textos que se distinguen y se agrupan por una ocurrencia sistemática de rasgos lingüísticos particulares en torno a temáticas específicas. Asimismo, otros autores muestran diferentes posiciones sobre las tipologías del discurso académico, pero coinciden en que se realizan sí o sí en un contexto propiamente académico para los estudiantes y los profesores. De allí entonces emerge esa necesidad del desarrollo de las competencias comunicativas, ¿cierto? Competencia lingüística, sociolingüística y la competencia pragmática, y esa articulación con los niveles de lectura que son diversos, ¿cierto? Mediado por el desarrollo de los intereses, de las necesidades y las motivaciones. Es entonces como se concibe la lectura como eje en diferentes situaciones de aprendizaje, lo que permite establecer una relación estrecha entre lo social y la apropiación de conocimientos. Asimismo, entonces podemos pensar que una alfabetización académica eficiente es la que valora los discursos como eventos comunicativos y sitúa en un lugar importante el discurso académico especializado para la gestión de conocimiento. También entonces la lectura cumple un rol transformador donde los estudiantes tienen muchas oportunidades, múltiples oportunidades para transformar esas tareas de aprendizaje para la comprensión y el análisis, haciendo uso de la interdisciplinariedad como esa vía para aprender y para generar conocimiento. De este modo, entonces, la alfabetización académica constituye un elemento transformador necesario para construir el conocimiento en los escenarios de educación superior mediante el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas por parte del sujeto lector, lo que va refinando su ejercicio creativo de y producción de significados.